Muy bien, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro. Nos hace falta un ancla, ¿se acuerdan? Sí. O ni se acuerdan. Ni las he leído, ¿verdad? Pero llevamos amar a Dios, llevamos amar al prójimo, llevamos orar, hacer todo para la gloria de Dios y nos falta una. A ver, chéquenle ahí en el letrero. Para los que no se la saben. Fuerte, Joshua. Santidad. Gracias. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero no vamos a ver santidad el día de hoy, ¿vale? Nos falta, solo quería anunciarles que nos falta santidad, pero no vamos a ver santidad ahorita. ¿Por qué? La voy a ver como en 3 semanas. Porque vamos a iniciar la serie de la primera carta de Pedro. Entonces, en nuestro cuarto mensaje más o menos nos vamos a cruzar con el área de la santidad. Y ahí es donde voy a predicar lo que es santidad, ¿vale? Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Solamente vamos a estar estudiando 2 versos. Va a ser muy sencillo y espero que a la vez sea muy profundo. Hoy vamos a estudiar una doctrina muy controversial en la iglesia hasta nuestros tiempos. Y yo creo que ahorita te vas a dar cuenta de cuál es esa doctrina. Y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña de eso. Solo vamos a hacer un pequeño pasón con esto y vamos a ir más adelante explorando. ¿Les parece? ¿Estamos bien todos? Sí. Sí, muy bien. Dejen el chisme santo para más al rato, hermanos. Vamos a jugar al candadito. Un candadito nos vamos a poner. ¿Listos? Muy bien. Primera de Pedro, capítulo 1. Si me acompañan a ponerse en pie los que puedan para hacer una lectura congregacional con respeto delante del Señor. Estamos abriendo su palabra. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, ayúdenme, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Padre bueno, gracias te damos porque nos permites un día más, un domingo más, Señor, reunirnos como iglesia, abrir tu palabra, Señor, y poderle rascar y desmenuzar, Señor, para aprender. Pero no solamente queremos aprender, Señor, sino queremos vivir y practicarlo, Señor. Danos sabiduría, Señor. Por favor, te suplico, Dios, esta tarde que nos des de tu sabiduría para prestar atención, Señor. Por favor, quita todas las distracciones, Señor. Quita, Señor, las distracciones de celular, de llamadas, de mensajes, de todo lo que nos pueda distraer, para, por favor, concentrarnos, Señor, los siguientes 50 minutos única y exclusivamente en tu palabra, Señor. Padre, también entiendo que muchos venimos cansados, hemos trabajado bastante durante la semana y por tu misericordia estamos aquí, Señor, y venimos quizás con sueño, pero yo te ruego esta tarde especialmente, Señor, que no permitas que el sueño nos venza. Ayúdanos, Padre, a prestar atención, Señor, a que esto sea algo prioritario para nuestras vidas, Dios. Gracias por cada persona aquí que vino, Señor, que en medio de sus dificultades, de sus carencias, de sus dolencias, yo no sé cómo viene cada uno, pero gracias porque han puesto como importante estar aquí. Bendice a tu pueblo presente y te rogamos bendición para tu pueblo ausente, Señor. Que estén caminando en santidad, Señor, que tú sanes a los enfermos, que tú ayudes a quien te necesite, Señor, así como nosotros te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, iglesia. He titulado la predicación de esta mañana tarde: Identidad y propósito. Identidad y propósito. Y está todo esto basado en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y versos 2. Ahora, quiero hablar un poquito del contexto de la carta. Esta carta de Primera de Pedro, ahí nos dice a quién va dirigida. Y dice: a los expatriados
de la dispersión, del Ponto, etcétera, etcétera. Ahora, déjame traer un poquito a nuestros días esto. Amado hermano, si tú sabes que una persona está sufriendo bastante y que vive a lo mejor en... ¿Dónde les gusta que viva? No aquí en México, ¿dónde les gusta? En China, gracias. Es más, vamos a hacerlo real. Los hermanos de Corea del Norte, ¿sabías que sufren persecución? Bastante, bastante. Ellos tienen iglesias subterráneas. Ellos no pueden tener una iglesia como esta, sino se reúnen bajo tierra ellos. Ahora, y a ti te pusieran a que les mandaras una carta, ¿qué les dirías? Piénsalo, ahorita no me digas. Pero ¿qué les dirías en esa carta? ¿Qué pedirías? ¿Qué les dirías? Mucho ánimo, ok. Que perseveren en la fe. Es difícil. Ok. Oye, esto es interesante. ¿Qué les puedo decir? Nosotros estamos cómodos. Mira, tenemos ventiladores, tenemos sillas bien cómodas, tenemos sonido. Ellos no tienen ni micrófonos. Sonido. ¿Qué le dirías? Piénsalo. No, ya no me contestes, pero piénsalo. ¿Qué le dirías a un hermano de Corea del Norte que sufre y que si los descubren se van al calabozo, a la cárcel por cadena perpetua? Es cadena perpetua la que están ellos porque no pueden vivir su fe en Corea del Norte. Bueno, algo similar estaba pasando la iglesia en este momento y a ellos es donde se dirige Pedro. Pedro les está diciendo, Pedro, apóstol de Jesucristo, firma la carta a los expatriados. Ahora, Pedro quiso comenzar su carta abordando un tema principal. Ahorita yo te decía, ¿qué les dirías? Bueno, es bien interesante lo que Pedro, o cómo Pedro comienza su carta. Y Pedro lo primero que quiere enseñar, si le puede decir enseñar, o decir en la carta a estos hombres y mujeres, son dos cosas: identidad y propósito. Nosotros quizás podemos decir, bueno, échale ganas, que Dios te bendiga, ojalá y cese la persecución. A lo mejor nuestras cartas estarían llenas de muchas cosas de lo que tú pensaste. Pero Pedro en su carta, inspirado por el Espíritu Santo, en esta primera carta, quiere enseñarles una cosa bien importante a la iglesia que está pasando por sufrimientos, y es identidad y propósito. ¿Quiénes son y para qué son lo que son? Y en estos dos versículos es la mera introducción. Más adelante vamos a ver desarrollado toda esta idea, pero Primera de Pedro en general enseña este punto: identidad y propósito. Lo vemos capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. ¿Quiénes son y qué es lo que Dios quiere para ustedes? Eso es lo que Pedro va a enseñar. Otra vez solo vamos a ver dos cosas. Dividí lo que es la predicación del día de hoy en tres encabezados principales para aquellos que les gusta anotar. Número 1, ¿quiénes somos? Porque esto nos enseña también a nosotros como iglesia. Entonces vamos a ver quiénes somos, que se trata de identidad. Número 2, ¿para qué somos lo que somos? Que se trata de propósito. Y los deseos finales de parte de Pedro, solamente aquí en su salutación. ¿Vamos bien? Vamos allá al texto. Les digo que es un texto bien sencillo. Yo creo que hoy no me tardo tanto, pero... ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Es el número 1. ¿Para qué somos lo que somos? Mi segundo encabezado: ¿para qué somos lo que somos? Y deseos finales en su salutación. O sea, ¿qué les desea Pedro? ¿Y qué aprendemos nosotros de esto? ¿Sale? Muy bien, ¿quiénes somos? Vamos allá al verso 1 y fíjate lo que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Esto está firmando aquí Pedro la carta. Acuérdate, son cartas. Nosotros lo tenemos como tal en la escritura, como un libro, un mini libro, pero lo que es esto es una carta. Por ejemplo, nosotros actualmente ponemos a quien corresponda. Y hasta el final ponemos fulanito de tal. Bueno, aquí Pedro está firmando su carta desde el inicio y les está diciendo: Pedro, y está dando una autoridad. Lo que te voy a decir me respalda una autoridad de que soy el apóstol
de Jesucristo, ¿vale? No es cualquier persona, digo, en cierto sentido es una persona más, es un ser humano más, pero Dios, Jesús, le había dado una autoridad a Pedro de ser su apóstol, de ser su enviado y de hasta cierto punto enseñar a la iglesia primitiva ciertas cosas. Entonces vemos aquí a Pedro firmando esta carta y presentándose y les dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Y aquí vamos a ver lo primero acerca de la identidad. Mira, otra vez, yo no sé qué le dirías, las primeras palabras que tú le dirías a alguien que está sufriendo, pero fíjate lo que Pedro les dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Dónde está eso, hermanos? ¿Alguien sabe dónde está eso? ¿Algún nombre por si tienes algún otro hijo que le quieras poner? Galacia, Capadocia, Bitinia o Ponto. Ponto, ven para acá. Ok, esto es Asia Menor. ¿Recuerdas dónde está Jerusalén? Más o menos ubicas en el mapa. Bueno, de donde está Jerusalén, la parte de arriba, esto es todas esas provincias. O sea, Pedro les está escribiendo a estas provincias. La idea es de que esta carta circulara por todas esas provincias. No iba dirigido a una iglesia en particular, iba dirigido a un grupo de iglesias, a las del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y después dice otra cosa: elegidos. Y aquí es lo primero que quiero que entendamos nosotros. ¿Y qué nos enseña Pedro por medio de esto a nosotros? Número uno, iglesia, así como la iglesia del primer siglo tenía que entender quiénes somos, nosotros, la iglesia del siglo XXI, ¿estamos? Del siglo XXI tenemos que entender quiénes somos. Y lo primero que les dice es expatriados. Y aquí me quiero quedar un poquito. ¿Qué es un expatriado? Alguien que está fuera de su patria, alguien que lo corrieron. ¿Alguien ha estado fuera de México alguna vez? Bueno, vámonos más a... Chapala no cuenta. Fuera del estado, alguien fuera del estado. Ahora, se siente medio raro, ¿no? Estar fuera de tu lugar de residencia. Sabes que ahí no vives. Mira, en diferentes momentos nos ha tocado visitar ciertos lugares o ciertos estados. Y yo no sé tú, pero por ejemplo, cuando vas a la playa, que se te viene el pensamiento y dices: ay, ojalá me pudiera quedar aquí. O a donde vas y conoces y dices: híjole, y pudiera vivir aquí. Porque te gusta. Pero en tu cabeza tienes la idea de que ese no es tu lugar de residencia. Por más de que sueñes, por más de que se te venga el sueño de ojalá pudiera vivir aquí, tú sabes que tú eres de Tonayork o de Guadalajara o de donde tú seas, pero sabes que tienes un sentido de pertenencia que no corresponde ahí. Es esto lo primero que les quiere decir Pedro a los que están pasando por sufrimiento. No lo olvides. El pueblo estaba siendo perseguido brutalmente. Los estaban matando a estos primeros cristianos. No es como que nada más les estaban dando ahí un sope y ya no ores. No, estos hombres y mujeres estaban sufriendo por su fe, hermanos. Y sufriendo literalmente hasta la muerte. Y tanto era que llegaban las autoridades y les decían: si no te vas de aquí, entonces te matamos a ti y a toda tu familia. Por eso tuvieron que irse a diferentes lugares como expatriados. Ahora, tú dirás: bueno, Pedro, pero ¿por qué les recuerdas lo que son? ¿Acaso te estás burlando? No, lo que Pedro quiere darles a entender a ellos es identidad, iglesia. Y tú tienes que entender, y yo tengo que entender esta parte, que nosotros también somos expatriados. ¿Sabes cuál es el problema de no sentirte como un expatriado? Que te amoldas a donde estás. Te amoldas a donde estás. Yo no sé si alguien... Digo, esto no es malo ni mucho menos. Si alguien a lo mejor era de otro estado y se vino a vivir aquí a la tierra prometida que es Guadalajara, Jalisco, y se siente, digo, al inicio yo creo que fue como un proceso difícil, dejas a tu familia, pero llega un punto donde te acomodas y dices: este ya es mi lugar, aquí vivo, aquí eché raíces, este es mi lugar. Pedro justamente lo que quiere enseñarles a la iglesia primitiva en esta primera carta, en su primer saludo, es hacerles recordar el hecho de que ellos no son de esta patria.
Iglesia, tú y yo también tenemos que entender esto. Tú y yo tenemos que entender que un extranjero tiene en su mente que no vive ahí y que no se amolda a las costumbres que hay ahí. Un extranjero va de paso. Es la misma palabra los expatriados que los peregrinos. ¿Sabes quién es un peregrino? ¿Te ha tocado ver las peregrinaciones populares de aquí? Ahora, ¿un peregrino qué hace? Camina. Se queda una noche, 2 noches, pero camina. Sabe que tiene que llegar a un punto. Ese es un peregrino, ese es un expatriado. Pedro está enseñándole a la iglesia y les está diciendo: iglesia, ustedes acuérdense que son expatriados. Ustedes no son de esta patria. Acompáñame a Romanos, por favor. Romanos 12. ¿Y para qué es esto, pastor? O sea, ¿en qué le beneficia a los hermanos que están sufriendo saber esto? Acompáñame a Romanos 12:2, por favor. ¿Están ahí conmigo? Sí. Dice así. Ayúdame a leer. ¿Y no qué? ¿Sí se entendieron, hermanos? Yo tampoco, pero espero que hayan leído lo mismo que yo. Dice, y no se adapten a este mundo. Lo primero que Pedro les quiere enseñar, o sea, otra vez, yo quiero hacer mucho énfasis en esto. Son unos hermanos que están sufriendo persecución, que están sufriendo muerte, que les está yendo muy mal, que los corrieron de sus casas, que están abusando de ellos. Y tú y yo pensaríamos, bueno, ¿qué les escribo? Échenle ganas, hermanos, Dios les bendiga, ojalá y Dios les quite esto que están pasando. Pero lo primero que Pedro les dice, acuérdense que ustedes son peregrinos y expatriados. Identidad. Y lo mismo tenemos que entender nosotros, iglesia. Nosotros también somos peregrinos, y Romanos 12:2 nos enseña que si somos peregrinos, entonces no tenemos que adaptarnos a este mundo, porque este mundo no es nuestro mundo. Dice la Biblia que vamos a tener cielos nuevos y tierra nueva. Este mundo en algún momento se va a terminar. Este mundo gime, dice la Escritura. La creación gime por el día venidero. Iglesia, ¿de qué nos sirve tener nuestra identidad bien reforzada? De que primero en el cristianismo tenemos que ser antes de hacer. Tenemos que ser antes de hacer. Y yo les he puesto estos ejemplos muchas veces y se lo saben de memoria. Pero por ejemplo, ¿qué identifica a un doctor? ¿Su bata? ¿O enfermedades? No, un doctor. O sea, ¿cómo dices, este es un doctor? Bata, un estetoscopio, algunas cositas aquí en la bolsa. Ahora, ropa blanca. Ahora, esto es identidad. Pero, ¿eso los hace solamente ser doctores, el traer una bata? ¿Qué los hace ser doctores? Años. Ellos primero son en el hecho de que se esfuerzan, estudian, para después hacer las cosas de doctor. ¿Te das cuenta? Tú y yo no podemos, bueno, sí podemos, pero no deberíamos. No podemos meternos a un consultorio, ponerme una bata y consultar a la gente. Eso sería antiético y no se puede, y no podemos con esa estafa durante toda la vida. Amados hermanos, en el cristianismo es lo mismo. Necesitamos identidad, y la identidad se basa en lo que somos antes de lo que hacemos. Porque muchas veces creemos que el hacer cosas nos hace cristianos. Y sí, los cristianos hacen, pero primero porque son cristianos, hacen cosas de cristianos. Pedro quiere recalcar la identidad de estos hermanos para que ellos puedan entender de qué se trata la vida en este mundo. Y les está diciendo y les está recordando: hermanos, sé que están sufriendo, pero acuérdense que este no es su mundo. Acuérdense que nosotros tenemos una esperanza. Acuérdense que ustedes son peregrinos y no tienen que amoldarse. Más adelante lo vamos a ver, pero acompáñenme ahí en Primera de Pedro capítulo 2, por favor. Pedro vuelve a recordar la identidad de la que está hablando aquí. Versículo 11. Y vamos a leerlo juntos de nuevo. 2:11, sí. ¿Están ahí conmigo?
Fíjate lo que dice, vamos a leer juntos. Amados, Les ruego como a extranjeros y peregrinos. otra vez, identidad. Primero tienes que entender lo que eres antes de vivir esas cosas. El doctor primero tiene que estudiar y matarse durante 6 años más su especialidad antes de poder dar una consulta. Primero es antes de hacer cosas, y así en todas las profesiones. Los cristianos es lo mismo. Pero a veces, pastor, entonces, si lo hacemos al revés, si tú primero te enfocas en hacer cosas de cristiano sin que haya una transformación en tu vida, vas a tronar, hermano. Nadie soporta hacer algo que no es. Podemos hacerlo 1, 2, 3 meses, 1 año, pero va a haber un momento donde te vas a quebrar, porque las cosas de cristiano solamente las hacen los cristianos, porque solamente es el Espíritu de Dios el que puede hacerlo. Identidad otra vez. Pedro les está recordando a los hermanos que están sufriendo lo que ellos son. Acuérdense que a pesar de su sufrimiento, ustedes no son de esta patria. Dice 1 de Pedro 2:11, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos, y ahí va, identidad primero y después lo que tienen que hacer, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Amado hermano, en momentos difíciles en tu vida tienes que recordar esta primer verdad. Todos vamos a pasar momentos difíciles en nuestra vida, pero tienes que recordar que este no es tu hogar. ¿Sabes cuántas personas estamos afanados con este hogar, con este mundo, con este plan terrenal? Pero este no es tu hogar, tú no eres de este mundo. Y algo bien interesante, mira mi amado hermano, si nadie te quiere en este mundo, no te entristezcas. Dios te quiere. No perteneces aquí. A veces intentamos tener tanto sentido de pertenencia muchas veces, afanándonos por este mundo, pero Dios nos recuerda por medio de 1 de Pedro que nosotros pertenecemos a una patria mucho mejor. No nos afanemos por vivir nuestra mejor vida aquí, no busquemos la gloria aquí, no acumulemos riquezas aquí. Nuestro sufrimiento es momentáneo aquí. Esto es lo que les está recordando Pedro con esta primer palabra. Ustedes están sufriendo, a ustedes los corrieron de sus casas, a ustedes los están maltratando, pero tienen que entender algo. Ustedes no son de este mundo. Ustedes son expatriados. ¿Vamos bien? Vamos a la segunda descripción, a los expatriados, y ahí dice de la dispersión, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y esta palabra que sigue es bien especial y muchas veces muy controversial. Y dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu Santo. Identidad se traduce en que no somos de esta patria y en que hemos sido elegidos, y como la Biblia dice, el sinónimo de elegidos es predestinados. Y esto es una de las doctrinas más controversiales en la iglesia actual, y vamos a ver un poquito aquí de teología, pero la predestinación es una de las doctrinas más difíciles de aceptar y más difíciles de entender. ¿Qué quiere decir que somos elegidos? Acompáñame a Efesios 1:4, por favor. ¿Estás conmigo ahí? Dice, leemos juntos, porque Dios, ¿qué hizo? Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Amados hermanos, identidad otra vez. Soy un expatriado, soy un peregrino, tengo que entender que voy de paso. Y así como los peregrinos, ¿a dónde se van los peregrinos de aquí? ¿A Talpa? A Talpa, van de paso. Solamente van de paso, pero no saben que no viven por los lugares por donde pasan. Esa es la misma manera y la misma identidad que Dios quiere poner en tus mentes y en mi mente. Eres un peregrino, no te afanes por este mundo. Y número 2, te da una identidad bien interesante, y es, tú eres un elegido por Dios. Dice Efesios 1:4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación
del mundo. Y ahorita te voy a enseñar o te voy a decir qué sirve esto de ser elegidos por Dios. Pero grábate estas palabras. Dios te escogió. Tú eres un escogido por Dios. Por lo que tú hiciste, no. Por lo que Dios es. Por el amor tan grande que Dios te tiene desde la eternidad, que según, como dice Primera de Pedro, según el previo conocimiento, Él decidió escogerte a ti para su gloria y para su honra. Acompáñame a 2 de Tesalonicenses 2:13, por favor. ¿Estás conmigo ahí? Yo espero a que todos lleguen porque 2:13. Porque quiero que ustedes lo vean. Siempre intento que ustedes lean la palabra conmigo. Dice así, léanlo conmigo. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios desde el principio para la salvación mediante la santificación de Espíritu y la fe agradable. Dios lo saque. Mira, amados hermanos, ¿alguna vez te tocó? A lo mejor y nomás me tocó a mí, ¿verdad? Pero no sé si alguna vez te tocó que en la escuela o en algún lugar hicieran equipos. Y no, pues tú escoge, agarraran a 2 como los capitanes. Y escoge tú. Y mira, eran bien gachos conmigo y te lo digo. A mí me escogían al final. Yo creo que era bien malo. Los últimos eran los primeros. Sí, ¿verdad? Pero antes no lo entendía, ahorita ya lo entendí. Pero mira, escogían, y pues yo desde más joven he estado así musculoso como estoy ahorita. Entonces, pues como que no corría mucho y pues eso lo veían los capitanes. Entonces era como de, no, y escojo a este, y escojo a este. Y yo ahí paradito. Y ya cuando cuando estaba la piedra y estaba yo, entonces, no, la piedra primero, no es cierto. Ya, no, pues escojo a Moy. Y entonces ya iba yo. Se siente feo, ¿no? Que no te escojan. Independientemente por lo que sea, se siente feo. Mira, amados hermanos, ¿de qué sirve que Pedro les diga a ellos que son escogidos por Dios? Yo no sé tú, pero esto espero que traiga ánimo a tu corazón. Otra vez, acuérdate que están pasando estos hermanos. Están siendo perseguidos, están siendo maltratados, están siendo humillados, les quitaron casas, les quitaron sus pertenencias. Y Pedro les dice, acuérdense que ustedes son peregrinos. ¿Para qué? Para que no se amolden, para que no extrañen lo que perdieron. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel cuando salió de Egipto? No sé si has leído esta porción. ¿Te acuerdas qué caracterizaba al pueblo de Israel? Sus quejas. Y decían, ay, es que si todavía estuviéramos en Egipto, salud, allá comíamos, allá teníamos carne, allá teníamos agua. Y lo que Pedro les está diciendo es, no pongan su mira atrás. Ustedes ya perdieron todo eso, pero pongan su mira adelante. Ustedes son peregrinos, tienen una mejor patria. Para que en medio de esos momentos difíciles tengan una mejor visión de lo que es el futuro. Y déjame te pongo un ejemplo de esto. Y yo ya he puesto también este ejemplo. ¿Alguna vez has trabajado bastante para irte de vacaciones? Sí. Mira, es bien difícil trabajar, digo, por eso se dice trabajar, ¿verdad? Es trabajo, con el sudor de tu frente, dice la Biblia. Ahora, ¿qué te motiva muchas veces cuando sabes que te vas a ir de vacaciones? El trabajar duro. Tienes una motivación ahí. No, pues me voy a ir a Hawái. Me voy a ir a Chapala. Un descanso. Y estás trabajando. Y mira, es difícil trabajar. Pero en tu mente sabes que tienes la playa, la montaña, el pueblito, la familia, donde tú vayas a ir. Es eso mismo lo que Pedro les quiere dar a entender a los hermanos. Miren, hermanos, ustedes perdieron muchísimo, pero pongan su mente adelante. Ustedes no son de este mundo. Pongan su mente allá, porque allá va a ser mejor. Más adelante lo va a desarrollar un poquito mejor. Y lo segundo es, acuérdense que Dios los eligió a ustedes. Un último texto, Romanos 8:28, por favor. Un texto que nos sabemos de memoria. Romanos 8:28. ¿Están ahí conmigo? Sí. Dice así, y sabemos que para los que aman a Dios, Todas
las cosas que hay para mí. Esto es, para los seres humanos, Y fíjate cómo va a describir este llamamiento. Porque a los que de antemano conoció, ¿también qué? También los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Pastor, ¿de qué me sirve entonces saber que soy un elegido por Dios? Déjame, te doy algunas áreas nada más. Saberte que eres elegido por Dios debe traer paz a tu corazón, porque Él te eligió como su hijo, aun cuando tú no le amabas. ¿Sabes qué fue lo que tú y yo cooperamos para nuestra salvación? ¿Sabes en qué cooperaste para que Dios te salvara y te amara? No, sí cooperamos en una cosa. En pecar. En pecar, en odiar a Dios, en escupir a Dios, en rechazar a Dios, en no querer a Dios. En eso tú y yo cooperamos. Y mucho. Fuimos expertos en eso. ¿Y sabes qué hizo Dios? Dice la Biblia que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y gracias a Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo y no ahorita, sabiendo lo que hacemos. Nos escogió y nos vio desde la eternidad pasada y nos vio en su previo conocimiento y dijo: yo quiero que Él sea mi hijo y lo voy a escoger y voy a hacer todo para salvarlo. Amado hermano, si tú no te estremeces con la elección de Dios para tu vida, si tú no te arrodillas delante de Dios por haber sido escogido por Dios, si tú no agradeces delante de Dios, si eso no trae paz a tu corazón, entonces nada lo va a hacer. El Dios eterno puso sus ojos en ti. A pesar de que tú y yo no somos nada, a pesar de que tú y yo no somos nadie, a pesar de que tú y yo no le podemos dar a Dios nada, no le podemos pagar a Dios con nada, no le podemos sorprender con nada, a pesar de eso te eligió a ti. ¿Por qué? Porque te ama tanto. Porque te ama tanto. ¿De qué más me sirve saber que soy un elegido? Como te lo mencionaba, Dios te salvó sin que tú hicieras algo bueno. Imagínate, iglesia, que tu salvación dependiera de cómo te portaste esta semana. Si mi salvación dependiera de las obras buenas que voy a hacer en mi vida, mira, tú y yo estaríamos fritos. Fritos y carbonizados. Bueno, yo ya estoy medio carbonizado, pero ustedes estarían más carbonizados. Terriblemente condenados en el infierno, iglesia. Porque nuestras buenas obras, dice la Escritura, que son como trapos ¿de qué? Imagínate. Nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. O sea, tú vienes bien motivado diciéndole: mira, Dios, yo hice esta buena obra delante de ti, pero Dios es tan santo, Dios es tan bueno, que lo mejor que nosotros podemos entregarle a Dios es como nada. Como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Gracias a Dios que Dios me escogió a pesar de cómo soy. Hay una doctrina entre la iglesia actual que enseña que nuestra salvación la podemos perder. Es una doctrina que dice que tú puedes perder tu salvación. Mira, amado hermano, esta doctrina no puede estar más errada. Gracias a Dios que nosotros no perdemos nuestra salvación, porque nosotros no ganamos nuestra salvación. Y Dios ofrece vida y vida en abundancia y una vida eterna, dice el Evangelio según San Juan. Amado hermano, ¿de qué te sirve saber que eres un elegido por Dios? ¿De qué le servía a la iglesia primitiva saber que son elegidos por Dios? De que a pesar de que no hacen o no hicieron algo bueno, Dios les salvó. Acompáñame a Efesios 2, por favor. Efesios 2, 8 y 9. Esto es teología bastante pesada sobre la elección incondicional de parte de Dios. He hablado de este texto de Efesios, lo he enseñado miles de veces aquí en la iglesia, pero siempre me gusta repasarlo con ustedes. ¿Por qué somos salvos? Y dice versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. ¿De la fe en quién? En Cristo. Y fíjate, y esto, o sea, la fe,
Y esto no procede de ustedes. ¿Qué nos quiere dar a entender esto, amados hermanos? Que tú y yo no nos levantamos un día con ganas de creer en Dios. La fe que tú tienes para creer en Dios ni siquiera es una fe tuya, Dios te la dio. Porque Dios te eligió. Y te eligió y te dio de esa fe, y entonces tú puedes creer en Dios, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no procede de ustedes, sino que es un don de Dios o es un regalo de Dios. La fe que tú y yo profesamos, Dios nos la regaló, no nació en ti, nació en el corazón de Dios cuando Él te eligió. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Perdón, me brinqué, ¿verdad? Sí. Gracias. Esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, verso 9. No por obras, ¿para qué? Amado hermano, tú no te vas a ir al cielo nunca por tus buenas obras. Nunca. Nunca te vas a ir al cielo por tus buenas obras. Porque tus buenas obras no sorprenden a Dios ni compran tu pedacito del cielo. Para nada. Versículo 10, porque somos hechura suya, eso sí, otra vez, identidad, creados en Cristo Jesús para hacer ¿qué? Pero te das cuenta que primero eres antes de hacer. Eres un creyente y fuiste formado como creyente para hacer buenas obras. No haces buenas obras para ser cristiano. Eso no se puede. No se puede. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Primero somos y después hacemos. Amado hermano, ¿de qué me sirve saber que soy un elegido, que si fue Dios quien efectuó tu salvación, nadie te la va a quitar? Nadie. Pastor, y esto lo tengo que mencionar, ¿esto significa que yo puedo vivir como quiera mi vida, que al cabo, si Dios me dio la salvación, ya nadie me la quita? No. No, porque nosotros tenemos que demostrar por nuestras buenas obras, como dice Efesios 2:10, que somos creyentes. Por sus frutos los conoceréis. El pueblo estaba siendo rechazado por los demás y Pedro les vuelve a recordar que ellos son elegidos. Iglesia, si tú eres rechazado por los demás, acuérdate de que hay alguien que no te rechazó. Hubo alguien que te eligió. Si te pasó así como a mí, que nadie nos quería en sus equipos, bueno, acuérdate que hubo alguien que sí te quiso con él. Por eso les está recordando identidad otra vez. Estás pasando por momentos duros, recuerda que eres un expatriado, un peregrino, y recuerda que eres un elegido de Dios. El pueblo estaba sufriendo y Pedro les dice que son elegidos. ¿Por qué? Porque si eres elegido de Dios, aún en medio del sufrimiento, Dios sabe lo que está haciendo en ti, por medio de ti, para su gloria. Si tú estás sufriendo, si tú estás pasándola mal, Dios está obrando. Algo que estaban pasando también los creyentes en ese tiempo es que nadie los quería. Otra vez, los corrieron de sus casas. Amado hermano, ¿te ha pasado que nadie te quiere? Bueno, si eres un cristiano, tienes en tu corazón la verdad de que hay alguien que sí te quiere. Mira, si nadie te quiere, si todos te rechazan, si nadie te elige, si tú eres de los que mendigan amor de alguien, recuerda esta verdad increíble de parte de Dios. Eres elegido y amado por Dios. Nadie más te eligió para su equipo, pero Dios sí. A este pueblo nadie los quería y los corrieron de sus casas, pero hubo alguien que sí los quiere. Hubo alguien que les tenía una morada preparada más adelante, una casa preparada más adelante. Ellos debían de saber que si había alguien, alguien que los quería, los aceptaba y los amaba. Y hubo alguien que los eligió para un propósito. Identidad. Identidad, iglesia. Tú y yo necesitamos saber lo mismo que este pueblo. Si nadie nos quiere, si todos nos rechazan, si estamos sufriendo, si somos de esas personas que anhela aceptación, que anhela el amor de otros, que anhela un montón de cosas, tienes que regresar a la fuente de todo esto y a recordar que hubo alguien que te eligió, que te amó, que te perdonó, que te aceptó a pesar de cómo eres. Y ese fue Dios.
¿Sufre rechazo? Amado hermano, Dios es un especialista en aceptar y amar lo que el mundo no quiere, ni acepta, ni ama. ¿Vamos bien? Les dije que iba a ser corto, ¿verdad? Pero nunca es corto. Perdónenme. Mi segundo punto. ¿Qué somos? Identidad. Expatriados, peregrinos y elegidos por Dios. ¿Para qué? Vamos a ver qué dice ahí el verso de Primera de Pedro, por favor. Dice el verso 2. Según el previo conocimiento, la palabra el previo conocimiento es el previo preordenamiento. Dios preordenó que tú y yo fuéramos elegidos para salvación. Dios lo tenía en su mente, lo ordenó y lo efectuó. Fíjate cómo. Por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Ok, ¿para qué soy expatriado y para qué soy elegido? Amado hermano, número 1, somos salvados para ser santos por medios de la obediencia. Y vamos a ver un poquito de este tema más adelante. Pero tú y yo hemos sido elegidos y somos peregrinos y somos amados por Dios, aceptados por Dios, escogidos por Dios, perdonados por Dios, no solamente para disfrutar de esto, sino tenemos ahora un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Por la obra santificadora del Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo. Amados hermanos, tú eres salvado por Dios para ser santo por medio de la obediencia. ¿Qué quiere decir para ser santos? Solamente es algo introductorio porque lo vamos a ver más adelante. Pero Dios quiere que seamos santos. La santidad significa que Dios quiere apartarnos para un uso especial, para su gloria y para su honra. Que vivamos de una manera exclusiva para Él. Muchas veces confundimos esto de la santidad porque tenemos ciertas nociones de lo que es un santo. La santidad no es otra cosa que ser apartado para la gloria de Dios. Esto significa ser santo. ¿Cómo podemos llegar a ser santos? Como dice aquí, por la obra santificadora, para obedecer a Jesucristo, por la obediencia. Amado hermano, fuiste elegido para obedecer y no para vivir nuestra vida como lo queramos, sino para obedecer. La obra de santificación se efectúa, según el versículo 2, primero por Dios y también por medio de nuestra obediencia. Nosotros somos santos en un doble sentido. El primer sentido es que somos santos por posición. Ahora Dios dice que nosotros somos santos. Dios nos ha hecho santos. Tú y yo no nos vemos tan santos, ¿verdad? Vemos nuestras vidas, pero Dios dice que somos santos. No dice que seremos. Dice que ya somos santos, porque ya nos apartó Él para un propósito especial. Tú y yo somos santos, pero también Dios quiere que crezcamos en santidad. ¿Y cómo crecemos en santidad? Por medio de la obediencia. Lo que vemos aquí en versículo 2, nosotros hemos sido peregrinos y elegidos para obedecer a Jesucristo. Iglesia, ese es tu propósito y mi propósito. Tú y yo tenemos lo que tenemos, somos lo que somos para la gloria de Dios, pero para obedecer a Jesucristo. Ese es el propósito de tu vida. Si alguna vez te preguntas, bueno, ¿para qué estoy en esta tierra? Si tú eres un cristiano, tienes que contestarte para obedecer a Jesucristo. Para la gloria de Dios y todo lo que eso involucre. Y más adelante vamos a ver más a detalle. Pero para esto somos lo que somos. Capítulo 2, acompáñame allá, capítulo 2, por favor. Verso 9, perdón, me perdí. Capítulo 2, verso 9. Vamos a verlo más adelante, pero fíjate lo que dice. Otra vez, identidad y propósito. Vamos a leer juntos. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que llamó a los ¿Te fijas que con Dios es, te doy una identidad, te doy esto,
pero ahora también tienes un propósito. Y en 1 de Pedro 2:9 vuelve a recalcar lo que ya les está diciendo en los primeros 2 versículos, y les dice que ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, con un propósito, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú fuiste salvado y elegido por Dios para anunciar quién es Dios. Ese es tu propósito de vida según lo que dice la Escritura. Tú fuiste salvado por Dios para anunciar quién es Dios. Pastor, entonces tenemos que ser todos pastores. No, desde donde tú estás puedes anunciar quién es Dios. Si tú eres un zapatero, sé el mejor zapatero que anuncie quién es Dios haciendo trabajos con excelencia. Si tú eres un doctor, anuncia quién es Dios y las virtudes de Dios con un trabajo de excelencia. ¿Cuáles son algunas de las virtudes de Dios? Veraz, bueno, amable, justo. Si tú eres un abogado, no seas un abogado tranza. Anuncia las virtudes de Dios siendo un buen abogado, siendo justo, siendo amable. Esto es lo que nosotros tenemos que ser. Y sea lo que seas, tienes que anunciar las virtudes de Dios. Para eso fuiste elegido y para eso eres un peregrino. Por último, regresamos allá al verso 2, la segunda parte o la última parte. Yo creo que tú y yo, cuando alguien está sufriendo, lo primero que hacemos o por lo primero que pediríamos es porque Dios cambie la situación de la persona, ¿no? ¿No te ha pasado? Y esto no es malo, está bien. Pero si alguien está enfermo, ¿qué le pedimos a Dios? Sánalo. Si alguien necesita trabajo, ¿qué le pedimos a Dios? Dale trabajo. Muchas veces nuestras oraciones están implicadas a que Dios cambie la situación de las personas. Ahora, fíjate lo que Pedro pidió. Y esto es mi último punto, que es un deseo, deseos finales más espirituales que terrenales. Dice la última parte, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Y yo no sé, Pedro, qué tenía en su mente, pero yo diría, Pedro, ¿por qué no pediste? Ojalá y pronto se acabe la persecución. Les deseo que ya no sufran más. Les deseo que le pido a Dios que ya los regresen a sus casas otra vez. No, Pedro no pidió esto. Pedro pidió que la gracia y la paz les sean multiplicadas. ¿Qué quiere decir gracia? Hay un escritor que se llama A.W. Tozer. Si tú no lo conoces, te animo a que leas libros de él. Y él dice lo siguiente acerca de la gracia. La gracia es la buena voluntad de Dios que lo inclina a otorgar beneficios a los indignos que somos nosotros. La gracia de Dios es la buena voluntad de Dios que lo inclina a otorgar beneficios a los indignos que somos nosotros. Gracia en su expresión más pura significa un regalo no merecido de un dador que no está obligado a darnos ese regalo. Esto es gracia. Y Pedro en su despedida, o sea, es su introducción y la despedida de la introducción, no les pide que su situación cambie. Lo que Pedro les está diciendo, aparte de su identidad y su propósito, Pedro les dice que la gracia de Dios les sean multiplicadas a ustedes. ¿Por qué les dice que la gracia de Dios? Porque Pedro entiende que es mejor lo que Dios tiene para ellos que lo que él podría desear para ellos. Amado hermano, si no entiendes lo que está pasando en tu vida, si no entiendes si estás pasando por una enfermedad, si estás pasando por momentos difíciles, aférrate a la gracia de Dios. No tienes que entender muchas veces lo que estás pasando. ¿Por qué estoy enfermo de esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sufro de esto? Aférrate a la gracia de Dios. Acompáñame a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios 12, 8 y 9.
Pablo expresándose acerca de lo mal que la estaba pasando en ese momento, y dice Pablo que él le había pedido a Dios que le quitara eso que estaba viviendo, que probablemente era una enfermedad mortal o muy difícil lo que estaba viviendo. Y Pablo nos dice esto ahí en 2 de Corintios 12, y dice acerca de esto, o acerca de su enfermedad o de su mal, 3 veces le he rogado al Señor para que lo quite de mí. 3 veces he orado para que lo quite de mí, pero fíjate lo que dice la Biblia. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Amada iglesia, Dios muchas veces no va a cambiar tus circunstancias. Si estás sufriendo, muchas veces Dios va a dejar que tú sigas sufriendo. Si estás pasando por una enfermedad, Dios va a dejar que sigas pasando por esa enfermedad. Si estás pasando por un momento sin trabajo, Dios va a dejar que sigas sin trabajo. Si estás pasando por lo que estés pasando, Dios probablemente muchas veces va a permitir que tú sigas pasando por eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que te aferres a su gracia. Dios quiere que te aferres a su buena voluntad en tu vida. Y dice Romanos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y eso fue lo que Pedro les deseó a este pueblo. Ustedes están sufriendo, ustedes la están pasando mal. Bueno, quiero que recuerden 2 cosas: que ustedes son elegidos por Dios y que ustedes son peregrinos en este mundo. No se adapten, no vivan como todo el mundo vive. Sean distintos, no se adapten a este mundo. ¿Por qué o para qué? Ustedes tienen un propósito, y ese propósito es obedecer a Jesucristo. Y lo último que les deseo en la introducción, dice Pedro, es que la gracia, o sea, la buena voluntad de Dios esté multiplicada en sus vidas. Y hay una última cosa que les dice: la paz de Dios. Otra vez no les dice Dios, ojalá y Dios les quite el sufrimiento, ojalá y Dios les ayude a encontrar por ahí una casita barata, ojalá. No. La gracia y la paz. Filipenses 4:7, por favor. La paz, en este contexto y en el contexto bíblico, la paz dada por Dios en momentos difíciles es ese estado extranormal que tienen los creyentes, que sea lo que sea que están pasando, Dios les otorga esto por pura gracia. Paz. No es felicidad, es paz. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, y fíjate cómo la describe, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Yo no sé si alguna vez tú has pasado por momentos increíblemente difíciles. Y yo no sé si has experimentado alguna vez esto. Mira, Pedro no les está diciendo, y brinquen de felicidad. Les deseo que brinquen de felicidad. Pedro les está diciendo que la gracia y la paz sean multiplicadas. Todos necesitamos de la paz de Dios. Es ese estado emocional extraordinario que el mundo no te puede dar, que un psicólogo no te puede dar, que un doctor no te puede dar, que un patrón no te puede dar, ni siquiera que tu familia te puede dar. Es una paz y un estado emocional que sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses 4:7, que a pesar de lo que estés viviendo, puedes estar confiando en Dios, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Esto es lo que les desea Pedro. Aquí nada más en su introducción. Les deseo que a pesar de que están sufriendo, que a pesar de que la están pasando mal, puedan tener paz. Que la paz de Dios abunde en sus corazones. Iglesia, ¿tú crees que este mensaje para los peregrinos que vivían en Capadocia, Bitinia, Ponto, no aplique para nosotros? Tú y yo vamos a pasar por momentos duros, iglesia, muchos momentos. Y la siguiente predicación que voy a dar es acerca del sufrimiento. Cómo Dios usa el sufrimiento. Eso es solamente una introducción a esto. Pero Dios quiere que entendamos quiénes somos para que podamos entonces hacer lo que Él nos pide en base a nuestra identidad que Él nos ha dado ya. Somos peregrinos, no te amoldes a este mundo. Pero también eres elegido.
Hubo alguien que te eligió y alguien que te amó, y entonces en respuesta nosotros obedecemos sus mandatos. Que Dios nos dé gracia y paz para que sea lo que sea que vivamos y experimentemos, podamos estar, valga la redundancia, en paz y confiados en Dios. Amén.